Shalom, amados y amadas, ¿cómo les va? Espero que les esté yendo muy bien. Bienvenidos una vez más a uno de nuestros videos de la serie de religiones heredadas. Les presento a mi esposo. Shalom, hermanos, bienvenidos. Un gusto poder estar un día más, un capítulo más con ustedes, con un nuevo compañero acá entre medio de nosotros. Van a tener que tener paciencia hasta que nos podamos acostumbrar y poder encontrar el mejor sonido para que puedan salir en los videos, se pueda escuchar bien. Pero bueno, damos gracias a Elohim por poder Amén. tener estos instrumentos y a aquellas personas que hicieron posible esto también. Bueno, como dijo mi esposa, hoy, religiones heredadas, tenemos un capítulo, que ya estarás viendo aquí el título, la resurrección del Mesías. Vamos a hablar un poco acerca de su resurrección, pero si bien esto es la tercera parte de unos videos que ya veníamos haciendo, que era ver al Mesías desde anteojos hebreos, desde una concepción hebrea, ¿no? Poder ver al Mesías a lo largo de lo que llamamos el Antiguo Testamento, el Tanaj, y poder ver qué cosas hay ahí que tal vez no te han enseñado en alguna religión que tú puedas ir, y otras tal vez sí, seguramente te habrán enseñado, pero bueno, la idea es que sea la palabra, que sea el contexto, que sea solamente Elohim y su espíritu el que nos muestre qué cosas sí y qué cosas no. Porque bueno, religiones hay 4000 más o menos, ¿no? Cada cual tiene su opinión, su postura con respecto del Mesías, pero sabemos que Elohim no va a tener 4000 opiniones, sabemos que él tiene una, y bueno, intentamos Así es. buscar eso, esa es la idea. Así que bueno, no sé si me olvidó de algo, si no, sin más preámbulo, vamos directo al tema que nos toca hoy. Bueno. Permíteme entrar en tu presencia. Adonai, sé que no soy digno de pedir, pero he comprobado que sin ti no hay vivir. Gracias por poner tu vida en mi lugar. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Hoy gracias a ti abrazo. Gracias por poner tu vida en mi lugar. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Hoy gracias a ti rezo, rezo. Bueno, comencemos entonces con el mensaje de hoy. Bueno. La vez pasada habíamos visto un concepto que, bueno, Elohim quiera que se haya entendido bien, se estrenó esta semana, tiene que ver con Pérez o Poret, que era alguien que abría camino, ¿no? Y estuvimos ahí viendo un poco en el hebreo, un poco
la concepción judía, qué era esto de abrir camino, qué significa esto, y a veces debemos recurrir al hebreo para eso, ¿no? Para poder encontrar la profundidad de las palabras. Porque, bueno, abrir camino en español no tiene mucho más significado que alguien que abre camino, ¿no? Claro. No tiene más significado que eso. Entonces fuimos al hebreo para entender un poco. Vimos que este abrir camino tenía que ver con abrir tu mente, abrir tu corazón. Iba a traer la Torá de una manera distinta que vos la puedas ver, una Torá renovada, iba a traer conceptos renovados, cosas que por ahí vos leíste antes y no la entendiste bien. Y a veces pasa porque uno lee cosas que fueron escritas hace miles de años y por ahí se pierde en el contexto histórico que fue escrito, ¿no? No es lo mismo lo que yo pueda decir hoy que lo que pueda decir hace 2000 años atrás. No porque la palabra de Elohim cambie, sino que su palabra es eterna, trasciende lo que es el tiempo, pero lo que sí cambiamos son los hombres. Lo que sí cambió es el mundo, y eso es algo que no podemos negar. El mundo que vivimos hoy no es el mismo que se vivió hace 2000 y 3000 años. Entonces, sabemos que un poco Elohim va trabajando y va aconsejando y va dando su Torá de acuerdo también a cómo es el mundo, ¿no? No es la misma Torá que recibió Noé, no es la misma Torá que recibió en los tiempos de Isaías, no es la misma Torá que se habló en los tiempos de Yeshua, y probablemente no sea la misma Torá que hablamos hoy. Y el apóstol Pablo, creo, el apóstol Shaul, ha sido un gran maestro para nosotros en este sentido, en poder, de alguna manera, traducir la Torá, ¿no? Hay una serie que tenemos que se llama Una Torá para el Alma, y que hablamos un poco de esto, y vemos en la profundidad qué aplicaciones pueden tener ciertas cosas que tal vez para nosotros ya estén en desuso. Y un ejemplo claro, para no extenderme mucho, era el apóstol Pablo citando el Tanaj, donde decía, no pondrás bozal al buey que trilla. Y encontramos en el Nuevo Testamento, Pablo nos habla, bueno, esto no fue escrito para el buey. En realidad esto fue escrito para los hombres, y dijo, esto significa que vos tenés que darle sustento, tenés que darle ofrenda a aquel que está trabajando en la obra, que dedica su vida a predicar la palabra, vos tenés que ir y sostenerlo, no ponerle un bozal. Significaba eso. Pero 2000 años atrás no era tan claro qué significaba eso, ¿no? Sobre todo porque en ese tiempo se trabajaba mucho con los bueyes, se trabajaba mucho con la tierra, entonces probablemente habrán entendido que el primer significado tenía que ver con esto. Hoy, la verdad que es escasa las personas que trabajan con los bueyes, ya es una práctica que se ha perdido y toma otro significado, ¿no? Tiene que ver con los que están trabajando en la obra. Bueno, un ejemplo era esto. Pero, ¿por qué te hablo de todo esto? ¿Por qué te traigo todo esto? Porque hablamos de esta nueva Torá, hablamos de un profeta, se levantará un profeta en Deuteronomio 24, si no me equivoco, decía, se levantará un profeta como Moisés, decía, ¿no? Y a él tenemos que escuchar y muchas otras cosas. No profundizamos mucho, solamente ¿qué vimos? ¿Cuál era la diferencia entre Moisés y otros profetas? Que Elohim hablaba cara a cara, decía, ¿no? Cara a cara con él. No, a otro profeta le habla por enigmas, como por parábolas, no le habla de una manera tan directa tal vez, ¿no? O tan clara, pero vimos un poco eso, que esa era una de las diferencias. Nosotros continuamos, porque el tema, teníamos mucha información que compartirte, incluso ahora tenemos mucha y probablemente estas partes del Mesías terminen ahora, pero bueno, por una cuestión de que hay otros temas que Elohim nos llama a que podamos tocar y avanzar, pero tal vez volvamos más adelante a tocar estos temas que nos van a quedar afuera. Pero vamos a ver un poquito más de cómo es como Moisés. Vamos a ver un poco tal vez qué paralelos podemos encontrar entre Moisés y el Mesías. Vimos que, bueno, Elohim le iba a hablar directamente, ¿no? Que no iba a hablarle con, no sé, parábolas, algo así decía, ¿no? Con enigmas decía, ¿no? Enigmas. Vamos a ver qué podemos encontrar. A ver, a mí se me ocurre, por ejemplo, Moisés fue despreciado por su pueblo. Pongo acá abreviado para que me entre. ¿Cuándo? ¿No? Que él dice que por defender a uno de sus hermanos hebreos,
mata a un egipcio y al otro día se estaban peleando dos hebreos y él le dice, no se peleen porque ustedes son hermanos, y ahí le dicen, pero vos qué vas a hacer, ¿no vas a matar como hiciste con ese egipcio? Y ahí la Biblia solamente nos relata que tuvo miedo y se fue, ¿no? Y se fue ahí al exilio, por así decir. Porque, bueno, el pueblo, además de eso, él tenía miedo de que lo denuncien. Entonces el pueblo tuvo una suerte de rechazo, de ser reacio hacia él. Vemos que nosotros sabemos quién es el Mesías, ¿no? Pero vemos que el Mesías también iba a cumplir con esto. Vamos a leer también una cita bíblica donde nos dice esto, pero que él iba a cumplir con esto. Después, otra que se me ocurre, pastor. ¿Cuál fue la ocupación de Moisés? Pastor. La Biblia no nos relata otra cosa que él haya hecho, ¿no? Estuvo un poco tiempo ahí en Egipto, no nos dice qué hacía en Egipto, pero él salió de Egipto y fue pastor. Y cuando volvió siguió siendo pastor, pero de personas, no de ovejas, ¿no? Fue su preparación, digamos. Exactamente. Entonces tenemos pastor. Otra que se te ocurra, a mí se me ocurre, por ejemplo, milagro. Voy a poner acá para liberar. Milagros para liberar el pueblo. Estas otras cosas que hizo Moisés y probablemente haga el Mesías. Bueno, lo hemos visto, enseñar, ¿no? también podría ser otra. Enseñar, acá lo vamos a poner con Torá. O sea, Moisés enseñó, ¿de qué manera? Dio Torá, ¿no? Exactamente. Daba la Torá que Elohim le daba, él la compartía y iba haciendo esta función de pastor y ir Bueno, yo llevando me las acuerdo ovejas, que, sí, exactamente, me acuerdo que Yeshua muchas veces dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, ¿no? Dice, yo, lo que mi padre me dice, yo lo transmito. Exactamente. ¿Qué otra más? Me había ocurrido una y ahora se me fue. Despreciado, pastor, milagroso, trajo Torá. Ahí me acuerdo. Mediador. Tal cual. El pueblo los Mediador. cogió como un mediador entre Elohim y ellos. Así es. Entonces, vamos viendo, ¿no? También, bueno, ya sabemos que Elohim le hablaba directo, ¿no? Esto es lo que compartió mi esposa. Me recuerda también el monte de la transfiguración, ¿no? En el Antiguo Testamento nosotros tenemos, cuando Moisés bajaba del monte, se tenía que cubrir su rostro con un velo porque el resplandor que emanaba su rostro después de haberse encontrado con Elohim era tal que cegaba a los judíos. Entonces tenían que taparle el rostro para que no encandilara al pueblo. Y vemos que el Mesías también, cuando fue al monte y fue con sus discípulos, su rostro brillaba, ¿no? También. Exactamente. Mira, me vienen más. No Hay tengo muchísimas lugar, no me más. van a entrar, pero vamos a ponerla. Entendé que pongo de este lado porque no tengo lugar, pero son de Moisés. Pero también van a aplicar al Mesías. Estableció orden en la iglesia. Él designó líderes de a 10, de a 50, de a 100 para que juzguen los casos. Ordenó lo que es la iglesia. Vimos que en otros capítulos que la iglesia ya estaba ahí, comenzó ahí, ¿no? Por una cuestión de traducción no te ponen que es iglesia, pero es la misma palabra que en otros lados se traduce como iglesia. Pero la iglesia comenzó ahí y él estableció un orden en esa iglesia. Después otro. Se me ocurre otra, que es intercesión. ¿Que cuándo lo hizo? Y cuando el pueblo había pecado contra Adonai, justo después de que él bajaba con las tablas, tuvo que hacer una intercesión por el pueblo para que Elohim perdonara su pecado, ¿no? Exactamente. Incluso él puso su vida, dijo, bueno, no, quitame a mí del libro de la vida y perdona a este pueblo, ¿no? Y Adonai en ese momento no destruyó al pueblo. Después vemos que el pueblo no entró, pero bueno, porque mantuvo una conducta de rebeldía. Pero, justamente, fíjate este lugar que él va ocupando. Y fíjate cuántos paralelos, ¿no? Nosotros conocemos a Yeshua, ¿no? Como el Mesías. Y fíjate vos, todos los paralelos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas. Y seguro que nos perdemos más. Nos estamos perdiendo más.
del paralelo entre Moisés y el Mesías, ¿no? Es interesante ver cómo ya, qué prototipo tiene Moisés en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, ¿no? Que incluso encontramos en el Nuevo Testamento, sobre todo Pablo en la carta de Hebreos, hablándonos, ¿no? De que él fue fiel sobre la casa de Elohim, ¿no? Por eso, ¿no? Por eso tiene estos paralelos. Incluso quiero agregar uno para que también reflexionemos y en algún momento lo vamos a tocar, que Yeshua dice que una de las tareas de Moisés fue escribir sobre el Mesías. Dice, si no le creen a Moisés, no me van a creer a mí porque él escribió de mí, ¿no? Entonces, otra de las tareas que tuvo él fue testificar, anunciar al Mesías, ¿no? Es profundo e interesante. Pero bueno, queríamos profundizar un poquito más en esto, en entender que, bueno, no lo puse, pero fue el disparador que nos trajo hasta acá. Es uno más, profeta, ¿no? Así es. Todo esto nos trajo aquí saber, bueno, un profeta como Moisés. Le leímos que era que él hablaba directamente, pero fíjate que era mucho más que eso, ¿no? Un profeta como Moisés también era todas las cosas que hizo este profeta, que iban a representar, o que estaba haciendo prefigura, mejor dicho, de ese Mesías. Pero bueno, hecho esto sobre profeta, sobre un poco de también de esto que abre el camino, que iba a traer la Torá. Fíjate que Moisés en este sentido abrió camino, ¿no? Vino al pueblo, hizo milagros, los liberó, se abrió el mar, los sacó, le enseñó Torá, intercedió por ellos, fue un mediador, estableció un orden dentro de la iglesia. Fíjate cómo fue abriendo camino y haciendo esto, ¿no? Que lo mismo es para nosotros, que vimos que el Mesías también. Ahí era por ahí un poquito lo difícil de entender, porque yo sé que la mayoría de las iglesias cristianas te dicen que, bueno, que este Mesías viene sin Torá, ¿no? O quitó la Torá del Antiguo Testamento. Vimos el capítulo anterior, si lo querés ver, sobre todo en el final del capítulo, que el Mesías, y vimos el Nuevo Testamento, él mismo de su boca dijo que no vino a abolir, no vino a transgredir, no vino a hacer nada de eso con la Torá. Todo lo contrario, vino a ampliar la Torá, vino a darnos más entendimiento, a completar las cosas que tal vez no habíamos entendido porque todavía éramos inmaduros, todavía éramos pequeños, no había pasado una historia en la humanidad para que vayamos entendiendo cómo eran las cosas, cómo trabaja Adonai. Entonces cuando crecimos un poquito más, bueno, ahí vino el Mesías a su tiempo señalado para enseñarnos esas cosas que tal vez aún no estábamos preparados, ¿no? Como cuando un padre para con un hijo, vos no le enseñás todo a tu hijo a los 5 años. Cuando tiene 10 le enseñás otras cosas, y cuando tiene 15 justamente le enseñás otras a las cuales él ya está preparado. Pero bueno, dicho esto, avancemos con otras cosas del Mesías para este programa. Bueno, continuemos entonces con estas características que vamos a encontrar en el Tanaj de el Mesías. Bueno, un poco habíamos comentado antes la que iba a ser rechazado, pero vamos a leerlo, ¿no? ¿Rechazado por quién? Eso está en el Salmos 69, 8. Dice así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Bueno, fíjense, ¿no? Dos cosas. Ahí tenemos cuestiones de traducción también, ¿no? Pero fíjate que dice, extraño fui para mis hermanos y para los hijos de mi madre. Y que los hijos de su madre no son sus hermanos. Y utilizan un recurso, digamos, de poesía para Sí. explicar, ¿no? De poesía, pero mal traducido también. No es la mejor traducción, porque ahí cuando habla de hermanos, hermanos solamente, por ejemplo, vos sos creyente, ¿no? Y a la persona que va a la misma congregación que vos le decís hermano, ¿no? También hermano es en el sentido congregacional, es en el sentido pueblo, no tiene que ver. Por eso después aclara, y también por los hijos de mi madre. No solo por mis hermanos dentro de mi casa, de mi familia, sino también con respecto al pueblo, que fui desconocido, o que fui aborrecido también, ¿no? Acá se pone desconocido como que me parece una traducción muy moderna, incluso los jóvenes hablan de esa manera, ¿no? Que se desconocen y se pelean, pero en realidad es como aborrecido sería mejor, ¿no? Que no lo aceptaban, lo rechazaban, ¿no? Es un rechazo como repugnante, ¿no? Fíjate que esto tiene que cumplir el Mesías. Que lo mismo pasó con Moisés, ¿no? Él
va a ser rechazado. Va a rechazado por su casa, por sus hermanos sanguíneos de sangre en su familia, pero por el pueblo también va a ser rechazado, va a ser despreciado. Bueno, veamos otra, que tiene que ver sobre un asno. Es interesante esta. Sabemos que en la palabra las cosas no aparecen por casualidad. Y vamos a leer primero la más conocida, que es Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Bueno, ¿qué nos dice? El rey, ¿dónde iba a entrar? ¿Jerusalén? En Jerusalén, ¿no? Iba a entrar sobre ¿qué? Sobre un asno, montado en un asno. Yo no sé si a vos alguna vez te preguntaste por qué. No me pregunté porque se escuchaba decir mucho que era una costumbre que se hacía en Israel de sentar a los que iban a ser reyes, a los que habían sido ungidos, sobre un asno. Exacto. Aunque nunca aparece en la Biblia. No. Es interesante, ¿no? Si bien es una práctica muy común, pero extrañamente no aparece nunca en la Biblia. Esa es una de las explicaciones que nos pueden dar, ¿no? Pero veamos qué podemos encontrar en la Biblia, en qué otros lugares vemos el asno, y después te voy a compartir qué significa asno en la concepción hebrea, ¿no? ¿Qué significado hay detrás de ese animal? La otra es sobre Abraham, que, a ver, ¿cuándo él tuvo un asno? ¿Cuándo hubo una relación? ¿Cuándo aparece la palabra Abraham y el asno? ¿Eso de dónde está? En Génesis 22, del 1 al 6. Dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Bueno, tenía un asno Abraham, ¿no? ¿Qué cargó sobre el asno? Dice. La leña para el holocausto, ¿no? Iba a hacer el sacrificio, sobre el asno cargó la leña que iba a ser parte del sacrificio. Isaac, proféticamente, ¿quién es? Yeshua, ¿no? Pero era el hijo de la promesa, ¿no? Y ahora la carga el hijo de la promesa, la leña del holocausto, ¿no? Ahora, iba a ser sacrificado el hijo de la promesa, ¿no? Y él cargaba su leña del holocausto, ¿no? Interesante Yeshua lo que fue cargando, ¿no? Hasta llegar hasta el monte. Pero tenía que cargar eso. Pero antes lo cargó el asno. Vamos a ver otra más, y la última. Y después voy a explicar y vas a ver cómo va a cobrar sentido esto del asno. Éxodo 4, versículos 19 y 20. Dice así: dijo también Yahvé a Moisés en Madián: ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno, y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Bueno, Moisés, ya vimos, ¿no? Todo lo que representaba Moisés, todas las similitudes, todos los paralelos que tenía con el Mesías, ¿no? Era esa especie de mediador, de profeta, de todo en ese sentido. Lo único que no fue es
perfecto, ¿no? Porque pecó. Pero, ¿quién puso él ahí? Su familia, ¿no? es. La familia también, entender que en la concepción hebrea no es solamente tu familia sanguínea, sino es tu pueblo, son tus hermanos, congregación. Cargó al pueblo arriba del asno. Vemos que el asno llevó el sacrificio y ahora el asno también lleva al pueblo, ¿no? Lleva en ese sentido prefigurado. Y vimos que el asno también va a llevar al rey, al Mesías. Fíjate qué interesante que el asno va llevando estos tres elementos que dentro de nuestra fe son bastante importantes, que tiene que ver con el sacrificio, con el rey y con el pueblo. Esas tres cosas fueron cargadas arriba de un asno. Ahora, ¿qué significa asno en hebreo? Y eso es lo interesante. Para la concepción hebrea, el asno significa el mundo material. Ahora, yo sé que si yo te digo hoy mundo material, dependiendo de tu creencia, pero por la modernidad, por el lugar de la historia que estamos, probablemente vas a tener ideas diferentes de lo que tiene un hebreo con respecto a esto. El mundo material significa el sistema, sería más cercano a lo que hoy podemos ver. Significa el sistema de gobiernos, de reyes, de hoy, bueno, siglo XXI, de empresas, de economía, todo ese sistema, todas esas articulaciones que forman un gran sistema que domina el mundo. Entonces, prefigurado en este sentido, vemos que el Mesías, entrando en un asno, es el rey que está por encima de todo el sistema. Gobierna todo el sistema. Y la iglesia también, digamos, está por sobre el sistema, digamos. Y la iglesia también está por el sistema. Y lo dice, ¿no? Que nosotros como iglesia, dice, el Hades no va a prevalecer sobre ella, ¿no? Y la iglesia va a ser una luz que alumbre este mundo y nada la va a apagar. ¿El sistema va a querer apagar la iglesia? Sí. ¿No? Satanás va a intentó utilizar... muchísimas veces. Bueno, Satanás va a utilizar todas esas armas para apagar, para cortar, para liquidar lo que fuera con respecto a la iglesia, ¿no? Que no pueda cumplir la misión que tiene la iglesia en esta tierra. Y ahora, el primero, el de Abraham, el holocausto, sacrificio. En este mundo, ¿qué dijo Yeshua? Y es algo que todavía nos cuesta asimilar, nos cuesta entender. ¿Por dónde viene nuestra victoria? ¿Por dónde vino la victoria de Yeshua? ¿De qué manera venció él a todas las potestades? Lo dice Pablo, y te va a aparecer la cita en pantalla. Pablo dice, por medio de la cruz, él derrotó a todos y lo exhibió a todos. Los avergonzó a todos, exhibió su victoria por medio de la cruz, ¿no? Incluso era algo bastante romano lo que él estaba diciendo, ¿no? Que cuando un romano vencía, a todos los que había perdido los exhibía, ¿no? Mostrando como que él tenía el poderío, había vencido a todos. Y Shaul nos dice que fue por medio de la cruz, por medio del holocausto, por medio del sacrificio. Y es algo para reflexionar hasta con nuestras vidas. ¿Cómo querés vencer vos? ¿Querés vencer creyendo que vos podés hacer todo, que no está mal? Pero, ¿cómo te dice Adonai? Humillate, abnegate. ¿Por qué? Porque yo me gusta ver a la gente humillada, me gusta ver a la gente así. No pasa tanto por eso. Tiene que ver porque Él te quiere llenar. De una manera que vos entiendas que te vacíes. Vacíate. O sea, vacíate de vos mismo para que yo te llene, ¿no? Y puedas alcanzar un montón de cosas que ni te imaginás. Que vos yendo con tus fuerzas y vos yendo con lo que vos podés hacer, pero vas a hacer muy poquito en comparación de lo que puedas hacer si yo te lleno. ¿Y dónde está la prueba de eso? En Yeshua. Yeshua dice que se abnegó, se vació a sí mismo, se llenó de Elohim y terminó venciendo al mundo. Esa fue esa victoria, ¿no? Entonces, fíjate vos las cosas que había detrás de un asno, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, como vos decías, el orden del mundo no es el mismo orden de Adonai, ¿no? Lo vemos un poco en el ejemplo que Yeshua dijo del profeta Juan el Bautista, ¿no? Que si bien era un profeta grande, como él decía, en el cielo iba a ser el más pequeño, ¿no? Hay como un orden invertido en el mundo a causa del pecado, de la maldad, que Dios quiere derrocar, ¿no? Que quiere alterar o quiere dar vuelta, por así decir, ¿no? Y por eso también utiliza Shaul muchas veces el ejemplo de ser vasos, ¿no?
unos para honra, otros para deshonra, pero vasos al fin, son recipientes, somos recipientes que tenemos que dejarnos llenar por ese agua viva, ¿no? Primero para ser útiles nosotros, ¿no? Para ser honrados con ese llenar, y también para dar de beber a otros, ¿no? Que están buscando con ansias esa agua viva, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en algún momento hablaremos de esto, creo que cuando nos toque hablar de la ley, de la Torá, porque sinceramente hay dos extremos, ¿no? Está el extremo de no vaciarte, de no abnegarte, que parece que la idea de abnegarte, de humillarte es una mala palabra y no lo tenés que hacer bajo ninguna circunstancia. Y digo esto, que lamentablemente dentro de la fe cristiana hay muchas religiones que tienen esta idea y enseñan esta idea. Pero después está el otro extremo, ¿no? Que parece ser que un cristiano o un seguidor del Mesías no puede tener sueños, no puede tener anhelos, no puede tener amor propio, ¿no? Tampoco es ese extremo, ¿no? Entender mejor qué es humillarse, qué es abnegarse, probablemente es algo que veamos cuando hablemos de la Torá, de los mandamientos, qué es eso que significa. Pero continuemos con lo que vamos del Mesías. Vimos lo del asno, ahora vamos sobre un nombre sobre él, que encontramos en Jeremías 23, 5, 6, que probablemente hagamos otro video de esto. Dice así: He aquí vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Yahvé, justicia nuestra. Interesante. La verdad que este versículo es profundo. Sobre todo porque, a ver, nosotros somos, lo tenemos que ver, estamos intentando verlo con anteojos hebreos, recuerden esto, ¿no? Y les comparto que dentro de la religión judía hay muchas escuelas sobre esto. Ellos todavía no están totalmente seguros, no hay una posición unánime con respecto a que si el Mesías es Dios o no. Ellos todavía están divididos con esos, incluso en el año 1100, 1200 hubo un hombre que estableció unas reglas y medio que terminó como sacando la idea de un Mesías divino, diciendo que Elohim, que Dios nunca puede ser hombre. Pero es profundo, porque fíjate que dice que esto o sea, es un versículo mesiánico, ¿no? Hablando del rey Mesías, ¿no? Que va a venir el rey Mesías, va a gobernar y su nombre será, dice, Yahvé, justicia nuestra. O sea, el nombre que él va a tener es un nombre divino, ¿no? Se le va a decir Yahvé, se le va a decir Elohim, sea como sea el nombre en sí, ¿no? Pero la idea es que vos te vas a dirigir a él como un Dios. No te vas a dirigir a él como un hombre más, ¿no? Es algo diferente en ese sentido. Y va a tener ese nombre sobre él. Por eso te decía que es profundo, porque nosotros, bueno, heredando la religión cristiana, heredando ese lado, lo más natural y lo más fácil es, bueno, Yeshua es Elohim, y para nosotros es claro como el agua, y no nos cuesta entender cómo el judío no lo entiende, ¿no? Pero hay mucha profundidad en eso que, bueno, no vamos a tocar hoy justamente, por eso digo que por ahí vamos a hacer otro programa. Pero va a tener un nombre sobre él que es el nombre de Dios. Y hay una más en Zacarías 14:9, para entender que este Mesías va a ser diferente. O sea, Moshe, por ejemplo, esta característica no la tiene. O sea, sobre Moisés no iba a haber el nombre divino, no iba a estar ese nombre. Por lo menos la Escritura no atestigua eso. Pero del Mesías sí. Dice: Y Yahvé será sobre toda la tierra. En aquel día Yahvé será uno y uno su nombre. Bueno, interesante ahí, ¿no? Nosotros te leemos el versículo para no perder tanto tiempo y leerte todo el contexto. Si tuviéramos que leer el contexto de cada cosa sería muy largo. Pero, si querés léelo. Lo dejamos de tarea. Claro, si querés léelo, pero es un versículo mesiánico, ¿no? Hablando del Mesías. Diciendo que el Mesías lo nombra como Yahvé, ¿no? A veces es interesante, vas a encontrar como que no está hablando del Padre, ¿no? Como nosotros lo conocemos, no está hablando de él, pero está hablando del Hijo, pero le está diciendo Yahvé, ¿no? Por lo menos estas Biblias traducen así. Entonces, dice que va a ser uno solo, Ejad,
eso es el Shema, el Deuteronomio. Incluso Yeshua lo cita, nos dicen cuál es el gran mandamiento. Dios uno es, Adonai es uno, dice, ¿no? Va a ser uno y va a haber un solo nombre. Y no me quiero extender mucho en esto, pero es interesante y por ahí sé que es más profundo que esto, pero ¿cuántos nombres tiene Dios hoy? ¿No? ¿Con cuántos nombres reconocemos a Jesús, Yeshua? ¿No? ¿Cuántos? Y esto es un poquito más profundo. Y comenzamos el video así. Hay 4000 religiones que creo que cada una tiene una mirada distinta del Mesías. Más allá del nombre, ¿no? Pero alguno te va a decir, no, yo creo que el Mesías hizo esto, es aquello, no tiene esto, tiene aquello, vino a enseñar esto, no, para mí no vino a enseñar eso, vino a enseñar esta otra cosa. Todo es dividido en eso, ¿no? Pero, ¿qué crees? Cuando vuelva el Mesías, todo va a ser uno. Todo va a ser restaurado. Me parece que es un poco, en línea general, lo que está queriendo decirnos este versículo. Ustedes ya no van a estar divididos más en 4000 religiones, ahora van a ser todos uno. Mi nombre va a ser uno. Y muchas cosas que hoy tenemos como misterios seguramente nos serán reveladas. Y podemos estar en esa unidad por la que Yeshua oró, ¿no? Oro, Padre, para que, así como vos y yo somos uno, somos Ejad, ellos también puedan ser uno con nosotros, ¿no? Que puedan alcanzar esta unidad. Así que bueno, es un poco el nombre sobre él, ¿no? Esta es incluso una profecía que aún no vemos cumplida. Y ahora vamos al punto de cuál es el título del capítulo, que es resucitar. Salmo 16, 9, 10. Dice así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, en esta primera parte de la escritura queríamos compartirte que de alguna manera iba a resucitar. Dice que no va a haber corrupción, ¿no? No va a quedar en el sepulcro él, ¿no? Entonces, bueno, vemos que este Mesías indudablemente va a morir, porque si no lo iba a dejar en el sepulcro, ¿no? Si fue el sepulcro es porque iba a morir, pero iba a resucitar, porque no iba a quedar en el sepulcro. Y vamos a ver ahora Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: venid y volvamos a Yahvé, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. Bueno, está hablando con respecto a la casa de Israel, ¿no? Pero el apóstol Pablo después lo toma y habla y dice que juntamente con él resucitamos, ¿no? Por fe morimos con él, pero por fe también resucitamos juntamente con él. ¿Y cuándo va a ser? Al tercer día. Entonces este Mesías tiene que morir y al tercer día resucitar. Y aquí probablemente vamos a entrar en una especie de conflicto, en una especie de disonancia cognitiva. Porque te han enseñado algo, me lo han enseñado a mí también, que no armoniza con esto. Sinceramente, no estaría cumpliendo esta característica del Mesías, ¿no? O sea, ¿vos qué crees? ¿Se tiene que cumplir todo lo que dijo del Mesías? Sí, porque si están puestos como señales y el Mesías tiene que hacer cosas, bueno, tiene que hacerlas todas, ¿no? No puede hacer la mitad de las cosas y la otra mitad no. Entonces, bueno, nos llevaría a dudar y decir, bueno, ¿este es el Mesías o es un engaño en realidad, ¿no? Es algo que viene a engañarnos, por eso no pudo cumplir con todas las señales que la palabra dice que el Mesías tiene que cumplir. Entonces, una de estas es, que a vos te enseñaron seguramente, y a mí también, vamos a ponerlo acá, que Yeshua resucitó el domingo. Y te enseñaron que murió ¿cuándo? El viernes. Ahora, aquí tenemos un problema. ¿Por qué tenemos un problema? Porque vemos que, según la escritura, murió a las 3 de la tarde, o sea, a la mitad del día del viernes, digamos. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que yo, de 3 de la tarde
a las 3 de la tarde aquí, tengo un día, ¿no? Ahora, la Escritura nos dice que las mujeres, ¿cuándo fueron a visitar al Mesías y se encontraron que ya estaba resucitado? El domingo antes de rayar el alba. Exacto. Entonces, bien de madrugada, bien cuando estaba amaneciendo, fueron a la tumba y él ya estaba resucitado. No dice que resucitó tampoco en ese momento. Seguramente resucitó antes, no sabemos cuándo, antes de que amaneciera en el domingo. Entonces yo de acá a acá tengo un día, y de acá hasta donde empieza, mucho antes de las 3 p.m., ¿no? Porque a 3 p.m. es cerca de anochecer, vamos a ser generosos y vamos a poner medio. Tengo medio día. Ahora, este es mi problema. Yo acá tengo un día y medio. Con suerte puedo tener 2. Queremos ser generosos, tenemos 2 días. ¿Qué pasa acá entonces? ¿No? Y que no se cumple lo que el Mesías dijo que iba a pasar, ni tampoco lo que el Tanaj dice que iba a pasar. Exactamente. Porque muchos que hacen, ¿no? Tal vez cuentan así. No, pero acá tenemos un día viernes, 2 días sábado y al tercer día ya resucitó. Pero esta no es una manera hebrea de contar los días. En Génesis nos dice fue la tarde y la mañana de un día. O sea, en la concepción hebrea no cuenta esto de que, bueno, pero el viernes es un día. No, porque el día está compuesto de una tarde y una mañana, ¿no? Por lo menos no hay otra parte de la Escritura que nos diga que el día está compuesto de otra manera. Entonces, desde la concepción hebrea, por eso te trajimos desde el hebreo intentar ver al Mesías, tienen que ser 3 días como cuentan los hebreos. No va a ser 3 días como cuenta cualquier otro pueblo. ¿Por qué? Porque el Mesías es hebreo. Primeramente el Mesías vino ¿para quién? Para los hebreos, ¿no? Por eso tenemos todas las señales ¿en dónde? O sea, no los tenemos en otro libro. Tenemos en el libro que tenía el pueblo hebreo. El Mesías es una idea que solamente tiene el pueblo hebreo, no lo vas a ver en otra religión. Entonces el Mesías primero vino para ellos. Entonces los días los voy a contar como los cuentan ellos. Las señales son para las ideas, para la concepción, la mentalidad hebrea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque incluso si vos querés contar así como contás acá, ahora vamos a ver en la Escritura que no vas a poder explicar una contradicción que vas a encontrar en la Biblia, ¿no? Vas a encontrar, vamos a leer 2 versículos y no vas a saber explicar, si vos creés que murió en viernes, cómo se pudo haber cumplido ese versículo. La única manera que vas a decir es, esto está mal, la Biblia está mal, ¿no? Para intentar aferrarte que esto fue así. Pero vamos a intentar ver cuándo murió el Mesías y cuándo resucita. Así que mi esposa va a tener que leer mucho. Pero vamos a leer primero, bueno, antes de que leamos, quiero marcar algo acá pequeñito, para que vos sepas. La palabra dice, en el Pentateuco, que el 14 de Nisan era Pascua, ¿no? Y que el Cordero de Pascua tenía que morir el 14 de Nisan, 14 a la tarde. La Pascua se festejaba entre las 2 tardes, entre la tarde del 14 y la tarde del 15. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces el Mesías tenía que morir el 14 a la tarde, porque él era el Cordero de Pascua, ¿no? Entonces, incluso esa noche se comía, la noche ya del 15, digamos, o sea, él moría un poquito antes de que sea 15, y lo que empieza ya la madrugada del 15, se comía el Cordero. Entonces, él tenía que morir el 14 de Nisan. De eso estamos seguros, porque el Mesías es el Cordero Pascual, ¿no? Él representa al Cordero y tenía que morir en Pascua. Eso era algo que era sabido, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a intentar ver si la Escritura nos dice cuándo es que él muere. Así que bueno, tenemos la primera en... ¿Dónde? La tenemos en Lucas 22, 11 al 15. Leo. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí.
Y fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca». Bueno, fíjense que ahí encontramos, la puse porque el Mesías va a comer la Pascua con sus discípulos, ¿no? Ahora, es importante tener en cuenta esto. Por eso te dije lo del 14 de Nisan. Él tenía que morir el 14 de Nisan a la tarde-noche, ¿no? Ahora, dice que en esta noche iba a comer con sus discípulos, que era la Pascua. No era el 14 de la noche, ¿no? Porque él tenía que morir en ese momento. Vamos a ver en el relato que él en esa noche en realidad no muere, ¿no? Él hace esa última cena con sus apóstoles, después se va al Monte de los Olivos, pero él no muere esa noche. Entonces, ¿cuándo sería? Y si no es el 14, ni tampoco el 15, debería ser el 13. El 13 de Nisan, el 13 de la noche de Nisan. 13 ya 14 casi, ¿no? Claro, ya, o sea, según el conteo hebreo, que lo encontramos en Levítico, por si no lo saben, es de tarde a mañana se cuenta el día. O sea, ya el anochecer de este día, por ejemplo, ya sería la fecha del día de mañana. No sé si me expliqué bien, pero... Sí. O sea, lo que para vos, vos hoy vivís y decís, bueno, a las 12 de la noche ya cambió el día. Bueno, Exacto. Para el hebreo no, cuando cae el sol ya cambió el día, no es a las 12 de la noche. Así es. Como para entender eso, ¿no? Entonces se cuenta... Lo explicaste mejor. Se cuenta que a veces nosotros nos perdemos en eso, ¿no? El día comienza en la noche, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, cae el sol, comenzó el día de esa noche, y es la noche y la mañana, o la tarde, la expresión del día. Pero bueno, 13 de la noche, que sería ya, comienzo del 14, y se prepara la Pascua. No lo voy a dejar pasar, lo iba a dejar pasar por alto, pero no, alguien me dijo que lo compartiera. Yo sé que mucho se enseña aquí, y por estos versículos, que Jesús festejó la Pascua, y se cree que festejó la Pascua como el pueblo hebreo, ¿no? Como que era la Pascua en todo en Israel, ¿no? Y la Pascua que vamos a ver el 14 a la noche de Nisan, ¿no? Entonces no era esa Pascua la que Jesús o Yeshua practicó. Se tenía la costumbre que el 14 de la noche, cuando comenzaba, porque vos imaginate que el mandamiento era que el cordero se tenía que comer en tu casa con tu familia, ¿no? Así fue Claro. en Éxodo, ¿no? A lo sumo con tu vecino circundante si el cordero que tenías era muy grande, pero era familiar. Era familiar, ¿no? Entonces era todo familiar. Y se tenía la costumbre que el 14 de la noche, un día antes, digamos, de ese festejo donde era todo familiar, el rabino o el maestro festejaba la Pascua con sus alumnos, con sus discípulos, ¿no? Porque como era familiar, no podía hacerlo con sus discípulos, ¿no? Porque si sus discípulos iban, no iban a estar con sus familias, se iban a perder de festejar la Pascua con Claro. su padre, con su madre, con sus abuelos, con quien fuera, ¿no? Entonces se tenía esa costumbre, que un día antes, la noche anterior, se festejaba la Pascua, porque era 14, se entendía que era un festejo de Pascua, no es que no era el festejo de Pascua, pero era del rabino o del maestro con sus discípulos que se festejaba. Y esta es la Pascua que festejó Yeshua, y por eso era tan normal y se pone como Pascua, ¿no? Pero no creas que es la Pascua que a veces se enseña, que es la Pascua de todo Israel cuando era el 14 de la noche. No. Era una Pascua que se hacía con sus discípulos. Ahora, dicho esto, continuamos. La siguiente, ya establecimos a él el 13 de la noche, el 14 de la noche. Vamos a ver Juan 18 y vamos a empezar a ver cómo se empieza a ir transcurriendo. Vamos a ir viendo el relato de qué le va pasando a él, ¿no? Armando su día. Bueno, vamos a leer Juan 18 del 1 al 7. Leo. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas.
Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Bueno, después de haber dicho esas cosas, comenzó el versículo, era después de hablar con los discípulos, de compartirle todas las enseñanzas que les dio antes de que él se vaya, que ella sabía lo que iba a pasar, se fueron a la noche a un huerto, ¿no? Y dice que Judas, quien lo iba a entregar, fue al huerto, se fue con los soldados y lo aprisionaron, ¿no? La traición. Fíjate, así comienza, estamos en el día 14 de Nisan, a la noche. Así comienza el 14, o continúa, mejor dicho, el 14, comenzó con la última cena, después de la última cena él sale, se va a un lugar, a un huerto, viene Judas con los soldados, se lo llevan preso. Fíjate ahora en el versículo 13, es lo que dice. Dice: y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Bueno, lo llevan primero a Anás, ¿no? Después, versículo 24. Vamos viendo la historia, cómo va siendo el día del Mesías. Versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Anás, lo llevan primero a Anás y después a Anás lo manda a lo del sumo sacerdote, a Caifás, ¿no? Acá en el versículo 24. Después, vamos a ver, 18-28, versículo 28, ¿qué dice? ¿Cómo sigue su día? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahí está, ¿no? Ahí te empezás a decir, pero pará, no era la Pascua ya, ¿cómo se No, han comido ya la Pascua. ¿Viste? Eso es lo que yo te compartía. No era la Pascua de todo Israel, era esa Pascua donde el rabino pasaba con sus discípulos. Pero fíjate que se aproximaba la Pascua. ¿Por qué? 14 de Nisan, a la tarde, ya para el 15 era la Pascua. Entonces ellos no se querían contaminar porque querían comer de esa Pascua. Pero vamos viendo que eso ya es a la mañana. Cómo va haciendo el día, ¿no? Se lo van llevando a la noche, lo llevan de acá para allá, llevan el día. Vamos a ir directamente a la muerte por una cuestión de tiempo, pero entre medio lo llevan a Pilatos y él tiene todas esas cosas con Pilatos. Y vamos directamente a Juan 19:42, que nos dice cómo. Que de hecho lo querían llevar a Pilato para que él se ocupara de Jesús y ellos no se terminaran contaminando, ¿no? Para poder seguir con el ritual o la festividad de la Pascua. Exacto. Leemos. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Digamos que lo llevaron a guardar ahí. ¿Por qué? No les daba el tiempo. No le da el tiempo para qué dice. ¿Por qué hicieron todo eso apresurado? Y porque ya estaba, digamos, cayendo el sol y ya iba a ser la hora de festejar, de celebrar la Pascua. Incluso fíjate el versículo 31 del capítulo 19, cómo nos dice. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era la gran solemnidad, o sea, la Pascua, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Lo voy a marcar. Porque aquí, lamentablemente, la teología cristiana entiende muy mal ese versículo. Y la verdad que lo digo y me da un poco de escalofríos, ¿no? Porque yo la verdad que no soy nadie, ¿no? Y uno es muy pequeñito y recién está aprendiendo, pero me sorprende mucho que muchas personas instruidas, que pagan cursos muy caros y estudian teología y muchas cosas, pasen por alto esto, ¿no? Porque
lo que te enseñan es, bueno, día de reposo, el gran día de reposo, solemne día de reposo, es porque la Pascua caía en sábado, te dicen. Entonces, como se juntaba el sábado semanal y el sábado de la Pascua era el gran día de reposo por eso, entonces, bueno, es claro, fíjate, se acercaba el día de reposo de sábado, entonces él murió el viernes y después vemos que el primer día van las mujeres, resucitó el domingo. Esa es la cuenta que hace el cristianismo. Pero no, pasan por alto que en Levítico, primero te voy a leer las citas que te dije que te iban a hacer conflictos si vos querías que el viernes era un día, sábado 2 y domingo 3. Vamos a leer Marcos 16:1. Él muere, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? Se acercaba el día de reposo, dice, ¿no? Vamos a intentar seguir con esta idea establecida cristiana de que murió el viernes. Vamos a intentar a ver si se sostiene en la palabra. Bueno, llegaba el sábado. Se apuran porque no querían que los cuerpos estén en el día de reposo, en el sábado. Muere. Fíjate cuando muere, ¿qué nos relatan los evangelios? En Marcos 16:1, ¿qué nos dice? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando pasó el día de reposo, compraron especias para ir a ungirle. Entonces, si él murió en viernes, el día de reposo era el sábado, pasó el día de reposo, estamos hablando del domingo. Claro. O sea que ellas el domingo fueron a comprar, pero dice que el domingo apenas rayaba el alba, ya estaban ahí. Para ungirle. ¿Cómo es esto, no? A no ser que no me imagino un lugar abierto que venda especies aromáticas, un 24, como hay de acá, ¿no? Toda la noche disponible para que ellas compren. Pero es extraño, ¿no? ¿Por qué nos dice? ¿Cuándo hicieron eso? ¿Cuándo tuvieron tiempo para hacer eso? Pero no solo eso, fíjate lo que nos dice Lucas 23, versículos 54 y 55. Leemos. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Cómo? Y cómo fue puesto su cuerpo. ¿Y el versículo que sigue? Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. Acá tenemos una contradicción, ¿no? Uno nos dice que ellas compraron después del día de reposo y otro nos dice que compraron y esperaron a que sea el día de reposo y probablemente después del día de reposo fueron. Pero ya tenían las especias antes de que sea el día de reposo. Y fueron a ver cómo lo enterraron. Entonces lo compraron, según Lucas, lo compraron en viernes. Según Marcos, lo compraron el domingo. ¿Cómo armonizamos esto, no? Y fíjate que por eso te decía era que si vos crees que murió en viernes y resucitó en domingo, esto no lo puedes explicar. O sea, vas a decir que hay una contradicción aquí. Pero fíjate cómo sí lo podemos explicar. Y es que se pasa por alto que en la Torá, en Levítico, cuando nos habla de las fiestas, se pasa por alto que el 15 de Nisan es sábado. O sea, no importa qué día de la semana caiga, el 15 de Nisan es sábado. Es lo que se llaman los sábados ceremoniales, que son los grandes sábados. Por eso dice fuera el gran sábado. Sí, todos los años era el gran sábado porque era el 15 de Nisan y era un sábado que tenía que ver con la Pascua y todo lo que significaba la Pascua para el pueblo hebreo. Por eso era el gran sábado, era el sábado de todo el año, era el gran sábado porque era el sábado de la Pascua. Imagínate la fiesta en la Pascua, entendé que la intimidad del pueblo hebreo con la historia de que ellos fueron liberados a través de Moisés de Egipto, ¿cuándo? El 15 de Nisan. Ellos comen la Pascua y son liberados. Esa noche mueren los primogénitos de Egipto y ellos salen en libertad. Y eso pasó un 15 de Nisan, por eso es el gran sábado. Es la historia dentro de los hebreos, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso, que ya sea que sea sábado de la semana o no, el 15 de Nisan es sábado. Entonces, fíjate, yo te propongo algo, que pongamos, por ejemplo, miércoles, también tenemos que cumplir con los 3 días, ¿no? Miércoles como 14 de Nisan, 14, 15 de Nisan. Vamos o sea, a poner 14, por ejemplo, para ¿no?
comentario, digamos. Si el día de Pascua o 14 de Nisan, 15 de Nisan, caía un miércoles, se transformaba automáticamente en un sábado. O sea, dejaba de ser miércoles, ¿sí? A eso nos referimos con que era un gran sábado, un sábado ceremonial. O sea, el día en sí de festividad se transformaba en un sábado, por más que sea cualquier día de la semana. Exactamente, ¿no? Se vivía como un sábado. Después continúa, no es que se reiniciaba la semana y después del 15 de Nisan era domingo. No. Se continuaba con la semana, pero ese día se vivía como sábado. O sea, se dice que era sábado porque se vivía como sábado, que igual, a diferencia de otros sábados, por eso era ceremonial, en este sábado podías cocinar, por ejemplo. Cosa que en otros sábados no. Pero tenía esa solemnidad, esa fiesta. Entendamos que el día sábado es un día de fiesta, es una fiesta el sábado. Así que bueno, pongamos que el miércoles fue 14 de Nisan, ¿no? Tenemos el viernes 15, esto es jueves, pero que sería sábado, sería día de reposo, ¿no? Sábado en ese sentido. Después tenemos 16, 17 y 18. Bueno, Yeshua muere acá, en la hora novena, ¿no? Nosotros ponemos las 15 aproximadas. Muere aquí. Dicen que las mujeres compraron antes del día de reposo y después del día de reposo, ¿no? ¿Qué día puede cumplir con las características? Después que pasó el día de reposo, antes que se hiciera día de reposo, sería acá. Exacto. Para que te quiero marcar acá es sábado, ¿no? Es obvio, pero por las dudas para que lo veas, esto también es día de reposo, como es, sábado, ¿no? Entonces, ¿qué día justamente podría cumplir con esas dos cosas sin que estos evangelios se estén contradiciendo el uno con el otro, ¿no? Desde Marco te dice, bueno, después del día de reposo. Entonces, bueno, el viernes cuadra con eso. Desde Marco lo vemos. Lucas te dice, no, fue antes del día de reposo y esperaron el día de reposo. También el viernes cuadra con eso. Entonces, fíjate que el día viernes puede cumplir con estas dos cosas sin contradecir la escritura. Y vamos a contar los días. De 15 acá tenemos 1. Acá tenemos 2. Y acá tenemos 3 días. Y acá hay 2 escuelas y yo te voy a plasmar la que yo creo, la que yo considero que se sostiene en la Biblia. Sería mucho hablar de por qué, pero en el caso si vos querés buscarlo, va por vos, como dicen acá. Pero fíjate que la palabra nos dice el tercer día. Yeshua muchas veces él citó que el tercer día iba a reconstruir el templo, vemos que el tercer día iba a resucitar. Más allá de muchas veces que encontramos en la palabra, no solo por resucitar, sino que al tercer día, incluso en el monte Sinaí, dice que se purificaron y al tercer día apareció Elohim sobre el monte. Entonces, al tercer día sería que el Mesías resucita acá. Podría decirse que resucitó alrededor de la misma hora en la que murió. Puede ser. Como para decir, bueno, cumplió. Exacto, pero al tercer día quiere decir que son hasta aquí 2 días completos, ¿no? Y esta tarde, hasta la otra tarde, en ese periodo, él pudo haber resucitado. Repito, yo creo, puedes estudiarlo. No te vamos a decir que uno o el otro, porque cada cual puede estudiar y comprender esto. Lo importante era que vos sepas que muriendo en viernes no te daban las cuentas, ¿no? Pero ahora te voy a decir por qué hay 2 escuelas. Pero esta primera dice que él resucitó en sábado. Él no resucitó en domingo en realidad. Y, a ver, nosotros encontramos y te leímos que las mujeres llegan para ungirlo el domingo a la mañana y ya encontraron que estaba resucitado. Ahora eso no quiere decir que resucitó media hora antes de que ellos llegaran, ¿no? Ellos llegaron y ya había ocurrido. Nada más, ¿no? No encontramos más que eso. Pudo haber sido el sábado, tranquilamente. Lo cual, por lo menos para mí, cobraría muchísimo significado en toda la escritura que él resucitara en sábado. Entendiendo lo que es el sábado, entendiendo, por ejemplo, en Devarim, Deuteronomio, cuando se vuelven a nombrar los 10 mandamientos, fíjate que el sábado pasa como el día que él nos liberó. Dice, guardarás el séptimo día, descansarás en sábado porque yo te liberé de Egipto, dice, ¿no? Y bueno, sabemos qué significa espiritualmente Egipto, y sería
bien interesante y cuadraría con muchas cosas que él haya resucitado en sábado. Terminaría de hacernos entender, por ejemplo, de Barín, por qué nos habla esto con respecto al sábado. Aparte, además de decir que, bueno, va a ser un poco confuso, pero el día de Pascua se transformaba en un sábado, y en ese sábado Adonai los liberó. Entonces, para cumplir con ese símbolo también tenía que resucitar en un sábado. Exactamente. Pero hay otra escuela que dice que resucitó acá, en este periodo, después del tercer día. ¿Por qué dicen eso? Porque, por ejemplo, Yeshua dijo, le será dada señal, como el profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro del corazón de la tierra, y así va a estar el Hijo del Hombre, dice, ¿no? En realidad es un salmo que está citando, pero 3 días y 3 noches, entonces para que él esté 3 días y 3 noches, tiene que resucitar el cuarto día. Tiene que cumplir las 3 partes del día y las 3 de la noche, entonces él estaría resucitando al cuarto día. Algunos interpretan y toman eso para decirte que él resucitó en realidad al cuarto día y probablemente pueda ser el domingo. Esa es otra interpretación. No quiero profundizar porque vamos a estar hablando mucho acerca de eso, pero bueno, yo tengo mis ideas, omisiones, interpretaciones de que yo me apego más es al tercer día. Encuentro más evidencia en la palabra que es al tercer día que él resucita y sería en sábado. Pero bueno, está claro que esto era algo que tenía que cumplir el Mesías, resucitar al tercer día, no al segundo, no al día y medio, y esto con el viernes no nos cuadraba. Incluso vimos que había algunas citas con el tema de los aromas, de las especies, que tampoco podríamos llegar a explicar si él murió un viernes, ¿no? Pero bueno, hasta aquí llegamos con el tema del Mesías. Espero que pueda ser de bendición, que puedas seguir buscando, puedas seguir creciendo en conocer cómo es tu Mesías, ¿no? Cómo es nuestro Mesías, en poder verlo, en poder ver que aquí, por ejemplo, había algo que tenía que cumplir. Era el tercer día, tenía que resucitar, y si no resucita el tercer día, lamentablemente no es el Mesías hebreo, es otro Mesías, ¿no? El Mesías hebreo tiene que resucitar al tercer día. Entonces, un poco era la idea de este video con respecto a ver al Mesías con los ojos hebreos, que puedas conocer estas cosas que tal vez no son muy populares y no la enseñan mucho, ¿no? Bueno, espero que les haya encantado el video, a mí me encantó. Fue bastante instructivo. Y bueno, seguramente queda en el tintero esa pregunta de, bueno, pero dijo eso de Jonás, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso? Para mí quedó muy claro y bueno, espero que les sea de bendición, y cualquier duda que les surja a través de este tema nos pueden preguntar, pueden contactarse con nosotros en los números que aparecen al principio y en este momento en la pantalla. Espero que les haya sido de bendición, repito. Shalom, por mi parte me despido. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en el próximo video. Bueno, shalom.